¿Alguna vez te has imaginado si Richard Watterson, en lugar de ser un lindo conejo rosa, fuera un perro azul con una actitud astuta? Bueno, eso es exactamente lo que habría sucedido si Ben Boquelet hubiera seguido con sus planes y bocetos originales para el increíble mundo de Gumball. Tendríamos un Richard completamente diferente y mucho, pero mucho menos adorable. Y él no es el único personaje del increíble mundo de Gumball que sería completamente diferente. ¿Quieres saber cómo se verían otros habitantes de Elmore? Entonces echa un vistazo a esta lista de 15 personajes de dibujos animados que hicimos especialmente para ti. Pero antes de hablar de más personajes de Gumball, te mostraré que uno de los personajes más queridos de las películas de animación también sería muy diferente. Estoy hablando de Maui. Moana tuvo tanto éxito que recientemente Disney anunció que la película tendría una adaptación en acción real. El actor Dwayne Johnson hizo el anuncio ya que él fue la voz de Maui en la película y también interpretará al personaje en la versión en vivo. Pero existe una gran diferencia entre el personaje y el actor que lo interpretará: la total ausencia de cabello. Al menos en la versión que vimos en la película. Esto se debe a que originalmente Maui se parecería mucho más a su actor de voz. No tendría cabello en absoluto y su cuerpo estaría cubierto de tatuajes al estilo maorí, incluso en la cabeza. Nada en contra de los calvos, pero sin duda se ve más amigable con cabello. Hades, otra película histórica de Disney que también tendrá una versión en acción real, es Hércules de 1997. Y uno de los mejores personajes de la película sería completamente diferente: el tío del héroe, el dios de la muerte, Hades. De hecho, el villano tuvo dos versiones antes de la que finalmente llegó a la película. En la primera versión tenía una apariencia mucho más, digamos, diabólica, con colores rojos y una especie de cabello en forma de cuernos muy estilo demonio. La segunda versión era más siniestra y caricaturesca, dándole al dios de los muertos una apariencia de vieja bruja. Al final, la versión más azulada fue la elegida y dio lugar a uno de los mejores villanos de Disney hasta la fecha. Game, set, match. Blancanieves. La primera princesa de Disney sería completamente diferente a la que se produjo en 1937 y créeme, no sería para mejor. Los primeros diseños de la princesa que fue acogida por los 7 enanitos la presentaban con ojos mucho más grandes y un rostro ligeramente más cuadrado. Se parecía mucho a un antiguo personaje famoso de dibujos animados para adultos llamado Betty Boop. Debido a esta apariencia similar, el equipo de Disney creó una versión alternativa de la princesa, pero con solo 14 años. Pero como había una escena de beso con el príncipe, esta versión muy joven fue descartada y se optó por una versión de 16 a 17 años que se usó en la película. Hablando de versiones más jóvenes, otra princesa de Disney también sería inicialmente mucho más joven. Estamos hablando de Moana. Inicialmente, Moana se había concebido como una niña pequeña que estaría descubriendo el mundo, pero a medida que avanzaba el desarrollo de la película, el equipo de Disney se dio cuenta de que un personaje tan joven no podría realizar la mayoría de las acciones que estaban en el guión, como convertirse en un hábil navegante. Por lo tanto, se encargó un nuevo diseño y se creó el personaje que amamos en la película de 2016, Darwin. El compañero y hermano de Gumball también tendría una versión diferente, pero solo con mirarlo podemos decir que se parece bastante a Darwin. Sería un poco más pequeño, con ojos más grandes y saltones, más parecido a un pez acuario. Luego, en el episodio piloto ya se vería diferente, y en la serie animada se vería como todos lo conocemos. Ah, see, that's much. Gumball.
A diferencia de Darwin, Gumball sería completamente diferente. La primera idea de Ben Boquelet era que Gumball fuera un gato negro con un gorro naranja. Luego el creador de la serie decidió que el personaje sería azul y cambió algunos rasgos para que su cabeza fuera menos redonda, lo que incluso parece el episodio piloto hecho para convencer a Cartoon Network de producir la serie. Después de obtener la aprobación del estudio y más dinero para la animación, Gumball sufrió algunos cambios para convertirse en el personaje que todos adoran. Wall-E. ¿Recuerdas al simpático robot de reciclaje que protagonizó una de las mejores películas de animación de Pixar? Bueno, inicialmente la idea era que fuera mucho más, digamos, robótico. La idea era que tuviera una forma más cuadrada y dos ruedas delanteras que también servirían como brazos. Y fue precisamente por eso que lo modificaron. La falta de brazos le quitaba parte de la apariencia humana e identificación con el público con el personaje. Y sinceramente la versión de la película resultó mucho mejor. TK. Volviendo a Moana, una de las grandes sorpresas de la película fue descubrir que TK y Te Fiti era la misma persona, porque eran completamente diferentes. Y eso fue sin duda un gran acierto del equipo de Disney, ya que sería imposible pensar que la principal villana TK sería la diosa de la creación Te Fiti. Pero esto solo sucedió porque Disney no utilizó la primera idea artística desarrollada para TK, que sería mucho más humanizada y podría haber dado pistas que no querían. Esta fue sin duda una de las mejores sorpresas argumentales de las películas animadas. Gracias Disney, de verdad. Señorita Simio. Volviendo a hablar del increíble mundo de Gumball y sus habitantes, uno de los residentes más antiguos de este mundo increíble también sería completamente diferente. El profesor de la escuela de Gumball y Darwin sería mucho más, digamos, aterrador. Tendría una melena mucho más abundante y un pelaje de color más anaranjado. Claro que su apariencia no sería mucho mejor que la actual. Además de ella, otra persona también sería un poco diferente. Su gran amor. Director Brown. El director de la escuela de Elmore también sería bastante diferente, ya que tendría un pelaje de un color completamente diferente al marrón al que estamos acostumbrados, tirando más hacia un tono lila. Además, sería tan peludo que ni siquiera podrías ver sus ojos. Como mencioné antes, cuando Cartoon Network liberó más dinero, algunos personajes recibieron una mejora. Pero si tuviera tanto pelo en la cara, sería más fácil justificar su pasión por la señorita Simio. Bestia. Volviendo al universo de las princesas Disney, uno de los clásicos más grandes de la casa de Mickey tendría a uno de sus personajes principales muy diferente. El expríncipe que se convirtió en una bestia de temperamento incontrolable sería mucho más grotesco. Incluso algunas versiones de él se parecerían a un cerdo. En otra versión se parecería más a un lobo peludo y en otra sería más parecido a un león. No estamos hablando del signo zodiacal, sino de la apariencia. Finalmente, con la intención de no asustar demasiado a los niños que verían la película, Disney optó por una versión aún monstruosa y combinó un poco la versión del lobo con la de león, dejándolo mucho más peludo y lanudo para mostrar la versión maldita del hombre que necesitaba encontrar el amor verdadero para volver a su forma original. Timón y Pumba. Hablando de apariencia de cerdo, también incluyamos en nuestra lista a la pareja más graciosa de la selva, los mayores adeptos a la Hakuna Matata. Entonces, en un principio, la idea era que Pumba en particular fuera mucho más melancólico y de color púrpura, sin relación alguna con la versión alegre que conocemos. Por otro lado, Timón tendría un hocico más afilado y una expresión mucho más pretenciosa, podríamos decir. Menos mal que eligieron las versiones que vimos en El Rey León, mucho mejor. Very nice. Thanks. Ya que mencionamos El Rey León, otro personaje de una de las franquicias más exitosas de Disney, también habría tenido una apariencia mucho más malvada. Estamos hablando del cruel Scar.
El envidioso y perverso hermano del rey Mufasa fue diseñado inicialmente para ser mucho más corpulento y feroz. Pero a medida que avanzaba la producción de la película, decidieron que sería mucho más cerebral e inteligente, lo cual es mucho más peligroso que un cuerpo musculoso. Así que se volvió más delgado y esbelto, pero con un aire mucho más psicópata, su característica distintiva. Después de todo, no hay otra forma de definir a alguien que es capaz de deshacerse de sus parientes cercanos solo por poder. Este también es un personaje de la época en que Disney creaba buenos villanos, pero entre los peores, sin duda tenemos que destacar a Úrsula. Si recientemente viste la versión en acción real de La Sirenita, sabes exactamente de quién estamos hablando. La bruja del mar, que para muchos es la mejor villana en la historia de Disney. Una pregunta, ¿es extraño extrañar a los buenos villanos? Porque yo lo siento, y DreamWorks está haciendo un buen trabajo con eso. Thanks. Good to meet you, too. Pero volviendo a Úrsula, además de ser cruel, habría tenido una apariencia mucho más tenebrosa, como podemos ver en los bocetos iniciales de la villana. Como se veía demasiado extraño, se crearon otras versiones hasta llegar a la que vimos en la película de la princesa Ariel, que se quedó grabada en la mente de los fans de las películas animadas para siempre. Hablando de princesas Disney, una de ellas también habría tenido una versión completamente diferente. Princesa Tiana. La protagonista de La princesa y el sapo, uno de los clásicos recientes de Disney, tuvo varias ideas para componer la imagen de la chica de Nueva Orleans, con el sueño de ser dueña de su propio restaurante. Se crearon versiones de Tiana, en su forma humana por supuesto, con el pelo más corto y con una orquídea destacada en su cabeza. Otra versión presentaba a Tiana con cabello más voluminoso y ojos un poco más grandes. Y otra versión la mostraba con el pelo más corto y ropa un poco más elegante, al mejor estilo de la época en que se desarrolla la película. En el caso de la princesa Tiana, debo ser sincero y decir que cualquiera de las opciones habría sido muy buena. Y sin duda las que vimos en la película quedaron geniales. Esos fueron los 15 personajes de dibujos animados que te presentamos, que serían completamente diferentes en sus conceptos originales. Y como sabemos que te gusta ver videos geniales, hemos seleccionado otros 2 que puedes ver ahora. Espero que disfrutes de este primer video. Haz clic en él y échale un vistazo.